ओये वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा कोरे ओये वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा को ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा कोरे ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा कोरे हर दिया पदो छाया
দিতে পারো তোমার ভক্ত আছে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে ও কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে আর আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ভাই তব পাছে পাছে ভাই তব পাছে পাছে হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর হে দাসে করুণা করে ওয়ে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর হে দাসে করুণা করে জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় 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 বৈষ্ণব ঠাকুর নাম বিহাरी लाल की जय This mic is going down, huh? Okay, Brajendra Nandana Bhaje Jai Jan. You have Krishna. Going down. Not fixed. I tried. No, It's like yeah, this type of instrument not good. You have Brajendra? Huh? Brajendra Nandana Jai Jai Jana সফল জীবন তার দয়াল ব্রজেন্দ্র নন্দন ভজ জয় জন সফল জীবন হরে ব্রজেন্দ্র নন্দন ভজ জয় জন সফল জীবন তার দয়াল ব্রজেন্দ্র নন্দন ভজ জয় জন সফল জীবন তার হরে তাহার উপমা বেদে নাই সীমা 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 ত্রিভুবনে নাহি আর তাহার উপমা বেদে নাই সীমা ত্রিভুবনে নাহি আর আর এমন মাধব না বোঝে মানব এমন মাধব না বোঝে মানব এমন মাধব
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Kara Charan Kare Krishna Krishna Hare Hare Jai Kara Charan Kare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna O Visabhanu Sutta চরণ সেবনে হইব যে পাল্ল দাসী বৃষভানু সুতা চরণ সেবনে হইব যে পাল্ল দাসী আর শ্রী রাধার সুখ সতত সাধনে রইব আমি প্রয়াসী শ্রী রাধার সুখ সতত সাধনে রইব আমি প্রয়াসী আর শ্রী রাধার সুখে কৃষ্ণ যে সুখ শ্রী রাধার সুখে কৃষ্ণ যে সুখ জানিব মনেতে আমি জানিব মনেতে আমি আরে রাধা পদ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গমে কভু না হইব কামে রাধা পদ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গমে কভু না হইব কামে আর সখী গণ মম পরম সুহৃদ সখী গণ মম পরম সুহৃদ যুগল প্রেমের গুরু যুগল প্রেমের গুরু অনুগ্রহে সেবিব রাধার চরণ বল পত অনুগ্রহে সেবিব রাধার চরণ কল পত রাধা পক্ষ ছাড়ি যেজন সেজন যেভাবে সেভাবে থাকে রাধা পক্ষ ছাড়ি যেজন সেজন যেভাবে সেভাবে থাকে আর আমি তোরাধিকা পক্ষপাতি সদা আমি তোরাধিকা পক্ষপাতি সদা কবু নাই হেরি তাকে কবু
Shri Radharani Bihari Ji Ki Jai. Jai Shri Govinda Vinam Mohan Ji Ki Jai. Jai Nitya Lila Prishtam Vishnu Pad Ashtutara Satguru Bhakti Vedanta Silavan Vishnu Maharaj Ki. Nitya Lila Prishtam Vishnu Pad Ashtutara Bhakti Vedanta Silavan Vishnu Bhakti Pradhan Kesaka Sanskanda Prabhupada Ki Jai. Smarita Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanand. Om Ajnanatimirandhrasya Jnananjana Salakaya Chakshurmritam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Shri Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Guru Pad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnu Pad, Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Siravamana Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnu Pad, Ashtutra Srimad Bhakti Vedanta Siravamana Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, Lotus Nitya Lila Pravishtam Vishnu Pad, Ashtutra Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava Vaishnavas. Primero que todo quiero ofrecer mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto, mi Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupada Sotrasata, Sri Srimad Bhaktivedanta Silavama Goswami Maharaj, Nitya Lila Pravishtam Vishnupada Sotrasata, Sri Srimad Bhaktivedanta Silanarayana Goswami Maharaj. Simultáneamente quiero ofrecer mis respetuosos y humildes Dandavat Pranams a los pies del loto de Nitya Lila Pravishtam Vishnupada Sotrasata, Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj. Igualmente a todos los Vaishnavas seniors y a todos los Vaishnavas y la respetuosa audiencia. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he took sannyas from Keshav Bharati. Señor Chaitanya Mahaprabhu tomó sannyas de Keshav Bharati. This mridanga can be said. ¿Puede pasar el mridanga por allá? Then Lord Chaitanya Mahaprabhu came in Jagannath Puri. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu llegó a Jagannath Puri And he also delivered Sarvabhauma Bhattacharya. y también liberó a Sarvabhauma Bhattacharya. Then by the causeless mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, then Sarvabhauma Bhattacharya, he realized that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna Chandra Bhagavan. Entonces, por la misericordia del señor Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma Bhattacharya pudo realizar que el señor Chaitanya Mahaprabhu es Krishna mismo. Then Sarvabhauma Bhattacharya, he completely and absolutely surrender Lord Chaitanya Mahaprabhu. Entonces Sarvabhauma Bhattacharya quedó completamente rendido a los pies del loto del señor Chaitanya Mahaprabhu. Then after few days, then Lord Chaitanya Mahaprabhu told, I have to go South India. Entonces después de un par de días el señor Chaitanya Mahaprabhu dijo, tengo que ir al sur de India. Because my brother, elder brother Vishwarup, he took sannyas, so I have to go to find out where is he. Debido a que mi hermano mayor, Vishwarup, tomó sannyas y yo tengo que ir en búsqueda de él. Actually, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is going to South India, mainly meet with Raya Ramana. Pero, en verdad, el señor Chaitanya Mahaprabhu está yendo hacia el sur de India para, en verdad, encontrarse con Rai Ramana.
Yeah? But this is very confidential. Esto es muy confidencial. So now coming there, Lord Chaitanya Mahaprabhu came in South India and he also met Rai Ramananda in Kobur. En Kobur, entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu llegó al sur de India para poder encontrarse con Roy Ramananda en Kabul. And that time Rai Ramananda, actually he is the governor of that area under guidance of King Prataparudra. Entonces en ese momento Roy Ramananda era el gobernador del área del rey, the name of the king? Rather King Prataparudra. You help to him. Prataparudra. Some pronunciation he can understand. Yeah? So Rai Ramananda, he realized that Chaitanya Mahaprabhu he is also Bhagavan, Supreme Personality of Godhead. Entonces Roy Ramananda pudo comprender que el señor Chaitanya Mahaprabhu es Bhagavan mismo. Then how? Maybe the question will come. ¿Cómo? Podría surgir la pregunta, ¿cómo lo hizo? Because when Rai Ramananda he met with Lord Chaitanya Mahaprabhu, that time all his associates, Brahmanas, those who are came with him, and just taking darshan Lord Chaitanya Mahaprabhu, they completely intoxicated with prema. Porque en el momento en que Roy Ramananda se encontró con el señor Chaitanya Mahaprabhu, todos los asociados de Roy Ramananda, los brahmanas, etc., quedaron completamente intoxicados por la presencia del señor Chaitanya Mahaprabhu. And everybody also spontaneously chanting Krishna, Krishna, Ram, Hari in this way. Entonces todo el mundo espontáneamente empezó a cantar Krishna, Krishna, Ram, Hare, Hare. And that time Rai Ramananda, very humble, he told Prabhu, you have come here to deliver all the fallen living entities. Entonces Roy Ramananda muy humildemente le dijo, Prabhu, tú has venido a liberar a todas las almas caídas. And you are direct Lord, Saint Bhagavan. Entonces tú eres el Señor directo mismo, enviado por Bhagavan. And you are very merciful and the savior of all the fallen living entities. Y tú eres muy misericordioso y recibes a todas las almas caídas. That is called Patit Pavan. Patit Pavan means one who is the savior and all the fallen living entities. Entonces eso es Patita Pavan, ¿no es cierto? Aquella persona que... Savior. El salvador de todas las almas caídas. Because this is the nature who is very elevated person. Porque esa es la naturaleza de las personas elevadas. Mahanter स्वभाव ही तारित पामर निज कार्य नहीं तबु जान परगर. Who is elevated and high class person, he is traveling around the world, not his own interest. Entonces, la naturaleza de estas personas elevadas es viajar por alrededor del mundo, pero no para su propio interés. He is traveling how to give mercy to all the living entities. Ellos viajan para, ¿no es cierto?, dar y entregar su misericordia a todas las entidades vivientes. Oh, Prabhu, come here. You come. Now you are. Listen. Come closer. महांतर स्वभाव ही तारित पामर निज कार्य नहीं तबु जान परघर. Who is very elevated, high class person. He goes to everywhere for the benefit for the others. Aquellas personas que son sumamente elevadas, ¿no es cierto?, van hacia todos los lugares para el beneficio de los otros. Understand? His only aim and object how to help the
living entities to deliver from this material world. Su único objetivo es cómo ayudar a las almas caídas, ¿no es cierto?, para a liberarse de este mundo material. Because conditioned soul, they have no knowledge about Krishna. They have not, even they have no knowledge about soul, Atma. Porque las almas condicionadas no tienen conocimiento acerca de Krishna y ni siquiera tienen conocimiento acerca del alma misma. Conditioned soul just absorbed with dharma, artha, kama, trivarga. Las almas condicionadas están absortas en Dharma, Artha, Kama. Dharma means religion. Dharma es religión. Artha means economical development. Artha es desarrollo económico. Dharma, artha, kama means many kinds of material sense gratifications. Entonces, Dharma, Artha, Kama significa mucha gratificación sensorial material. Understand? And always absorbed in four things: eating, sleeping, defending, and mating. Y siempre están absortos en cuatro cosas: comer, dormir, aparearse y defenderse. Ahara nidra bhaimayutanancha samanna etat pasubhinarana dharmahi tesang adhika visesa dharme nahina pasubhi samana. In this verse, Sanskrit verse, one who has no interest to develop his spiritual life, actually he is called animals. Aquellas personas, en este verso, ¿no es cierto?, se describe que aquellas personas que no tienen interés en desarrollar su vida espiritual se les considera como animales. Very harsh word, but Shastra say. But is it true? Puede ser una palabra muy dura, muy fuerte, pero eso lo dice la Shastra y es verdad. Because animals, cats, dogs, cows, they always absorb in the four things: how to eat, how to sleep, how to quarrel to each other, and also how to mating, producing children, this is that. Entonces, bueno, y eso se debe a que generalmente los animales, los perros, los gatos, aves, están siempre absortos en estas cuatro cosas: cómo comer, cómo dormir, cómo defenderse y cómo aparearse. So for this regard, our scriptures explain. Actual our human life will be successful when we will inquire about our spirituality, Paramartha. Entonces la Shastra dice, ¿no es cierto?, que la vida humana va a ser exitosa en el momento que nosotros comencemos a cuestionarnos acerca de la entidad viviente, del alma. Other things automatically get according your previous fruitive action. Las otras cosas las van a obtener automáticamente de acuerdo a las acciones de sus cosas pasadas, sus acciones pasadas. You try to understand this. Everything is also predestined for you. Entonces, claro, tienen que entender que todas las cosas están predestinadas para ustedes. Today you will eat or not. Where you will get food. Everything reserved for you. Entonces, si hoy día van a comer o no, eso ya todo está predestinado para ustedes. No para mí. Conditioned souls, they don't know. For this regard, their mind very disturbed and anxiousness. Pero debido a que las almas condicionadas no saben eso, entran en toda esta ansiedad acerca de cómo realizar las cosas. Because Krishna, he is our supreme controller. Porque Krishna entonces es el supremo controlador. So everything is reserved for us. Four things reserved for us. Entonces todas esas cosas ya están predestinadas para nosotros. Ya las tenemos, las merecemos. Eating, sleeping, defending, mating, this is reserved for us. Entonces todas esas cosas, ¿no es cierto?, comer, dormir, aparearse, defenderse, todo eso ya está puesto ahí para nosotros. So Shastra also saying, don't you worry, don't you anxious about these four things. Entonces la Shastra dice, no estén ansiosos, no se apresuren por este tipo de cosas. Who wants unhappiness? ¿Quién quiere ser infeliz? Do you want unhappiness, distress? ¿Ustedes quieren la infelicidad, la angustia, los problemas? Why unhappiness, distress, they are coming?
¿Por qué está viniendo los problemas? ¿Por qué está viniendo el estrés, la ansiedad? What is the answer will come? ¿Por qué está viniendo todo eso? Why? ¿Por qué? According to our previous fruitive action, karma, Debido a nuestro karma Eh. previo, a nuestras acciones. not this life, millions birth, that karma, and that fruits are coming for us. No solamente de esta vida, sino que de millones y millones de vidas. Las reacciones están llegando a esta vida. Therefore, every action is equal and opposite reaction. De eso se debe a que cada acción corresponde a una reacción opuesta también, complementaria. And also Krishna just arrangement for you, how to everything's meeting together. Entonces Krishna también está haciendo el arreglo para ustedes, ¿no es cierto? Para que todas estas cosas, la acción y la reacción se encuentren. Do you understand it? You have 4 banks account. Es como que si ustedes tuvieran una cuenta de banco. ¿Eh? Bank account, ¿no? 4 banks account, different. Tuvieran 4 cuentas de banco. Understand? Different banks, not different. Understand? 4 bank account, different banks. Es como si tuvieran 4 cuentas de banco en diferentes bancos. And you want to take that the money, all your bank's money you will want to take. Entonces usted quiere tomar, claro, todo el dinero que usted tiene en esos bancos. In the same way, all the bank managers collect all your money and give to you. Entonces, de esa manera, todos los managers, todos los directores, los gerentes de los bancos colectan ese dinero para usted. In the same way, many lives you did many kinds of good karma, subha karma, or you did many bad karma, asubha karma. That fruits of karma now coming and Krishna is giving to you. Entonces, durante muchas vidas, usted está realizando buen karma y mal karma, ¿no es cierto? Y Krishna está juntando todas estas cosas para dárselas a ustedes. And if you want or not, ¿Lo quieran o no? that is have to take. Have to take. Ajá, ustedes tienen que tomarlo. Lo quieran o no, van a tener que recibirlo. If you say, no, I don't want. Well, no, you have to take. Because you did that karma. You have. Usted puede decirle, no, yo no quiero, pero va a tener que tomarlo. ¿Por qué? Porque usted realizó ese karma. Because that the fruit of karma, you have to enjoy or you have to suffer. Y debido a que ese es el fruto del karma, entonces usted tiene que disfrutar o sufrir. Just I gave the example. All your bank accounts, then coming. And maybe you say bank, oh, no, I won't take. Bank manager will get no problem. Give donation to the bank. But is karma, Krishna will say, no, you have to take. All your Entonces, bueno, Gurudev dice que ya dio el ejemplo, ¿no es cierto?, respecto de cómo yo voy dando las cosas hacia los bancos, ¿no es cierto?, y los bancos van guardando esto, pero inevitablemente Krishna igual devuelve eso. Puede ser que usted no quiere el dinero de una cosa que va a dar y devuelve. No, no quiero. Pero de resultado que Krishna va a dar, usted tiene que aceptar, va a venir. Claro, y bueno, cuando Krishna lo va a dar, usted tiene que aceptarlo nada más cuando viene de vuelta. Maybe you will say, Krishna, give me the fruit of my good karma. I don't want to take my fruit of bad karma. You can, well, Krishna will know, both you take. Uno puede pensar o decir, Krishna, no quiero solamente los frutos de mi buen karma, no quiero los frutos del mal karma. Pero Krishna dice, no, tiene que tomar los dos. You don't want the fruit of your own bad karma. Usted nadie quiere, ¿no es cierto?, los frutos del mal karma. But you cannot say this way. You have to. Pero usted no puede decidir eso, usted tiene que tomarlo, ¿no? So those who are intelligent and sober person, they are not worried about these things. What to do? They do not Worried. worry. Ajá. Entonces las personas sobrias e inteligentes no se preocupan por este tipo de cosas. So for this Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Sukdev Goswami Pad told to Parikshit Maharaj. Entonces por eso que en el Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami le dice a Parikshit Maharaj, Karmannopi aromananam dukha hoti sukhaya cha pasyat pako viparja mithuna charanyam. Karmannopi aromana. In this material world, people, they are performing karma. How to destroy
his unhappiness and how to get the happiness. Entonces en este mundo material la gente está realizando su karma, ¿no es cierto? Cómo poder traer felicidad a uno y cómo poder también evitar la infelicidad. And, but if you do karma, and automatically the both are coming. Pero si usted, Happiness and unhappiness. That is called sukh and dukkha. pero si usted realiza karma, automáticamente igual ambas reducciones van a venir, ¿Eh? el buen karma y las del mal karma. Understand? Sukh and dukh. Day and night automatically coming. Así como el día y la noche que automáticamente están llegando. Eh? Thief is thinking no need to daytime. Night time is good. Who? Thief. Ah, sí. Los ladrones. ¿Ah? Los ladrones piensan, a mí me gusta ¿Eh? la noche, ¿no es cierto? No Because necesito el día. it's night time, then I can steal. Entonces ya es de noche, puedo salir a robar. Eh? Our businessman is thinking no need night time. Always daytime. Y por So I ejemplo- can open my shop 24 hours. Y por ejemplo, la gente de negocios está pensando, no, necesitamos la noche, necesitamos estar de día constantemente, así yo puedo abrir constantemente mi negocio, mi tienda. Eh? The creation of this Lord in this material world, and both are coming simultaneously. Entonces en la Day and night. creación del Señor, ¿Eh? ambas cosas están viniendo. Happiness constantemente, día y and noche. unhappiness. Felicidad e infelicidad. This is coming. Están llegando. This Param. So now coming in this way, why I am saying this way, spiritual life, either those who are practice spiritual life, they should not worry about his happiness and unhappiness. Entonces, retomando un poco, ¿no es cierto? Aquellas personas que desarrollan y practican vida espiritual no están preocupados acerca de la felicidad o la infelicidad. So here Ramananda told to Chaitanya Mahaprabhu, Prabhu, you have come here to deliver all the fallen living entities. Entonces Ravi Ramananda le dice a Chaitanya Mahaprabhu, Prabhu, tú has venido acá a liberar a todas las almas caídas. This is your spontaneous nature. Esta es tu naturaleza espontánea. Mahat vichalang ninang grinang dino chetasam nisrasa bhagavan namnata kalpate kachit. Actually Nanda Maharaj, he told to Gargacharya at the time of name giving ceremony of Krishna and Balaram. Entonces, Nanda Maharaj le dice este verso, ¿no es cierto?, a Gargacharya en el momento, ¿no es cierto?, del nacimiento de Shiromani, de Krishna y Balaram. Ceremonia de La ceremonia, claro, en que le están entregando los nombres a Krishna y Balaram. The Mahat vichalang ninang grinang dino chetasam, who is elevated person. They are traveling around the world how to give mercy to all the living entities. Entonces las personas elevadas están viajando alrededor de todo el mundo para entregar misericordia a todas las entidades vivientes. And Rayaramanda very humble told Prabhu, I realize you are Swami Bhagavan, you are Krishna. Entonces Ravi Ramananda dijo, Prabhu, yo me he dado cuenta que tú eres Bhagavan, Krishna. Because all the symptoms of Lord in your body. Porque se encuentran presentes todos los síntomas del Señor en tu cuerpo. Understand? Which Bhagavan? ¿Quién es Bhagavan? What is the symptom? What is his bodily symptom? ¿Cuáles son los síntomas corporales de Bhagavan? You know? Like long arms. Ajanu Lumbita Bahu. Ajanu, his arms very long, going under the knee. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, es que sus brazos son extremadamente largos, yendo incluso hasta por debajo de las rodillas, estando de pie. Understand? He has no beard. He is Bhagavan. He is never beard and mustache. Él, por ejemplo, no tiene barba. No tiene barba ni bigote. Él es Bhagavan. Listen, this is symptom Bhagavan. Ajanu Lumbita Bhuju, Kanaka Badatu, Sankirtanam. So try to understand. Intenten entender. I think how many? 32 bodily symptoms. Existen 32 síntomas físicos. And very big and forehead and broad forehead. Una frente muy grande, muy amplia. And eyes as like very nice, beautiful lotus blossom.
Sus ojos son muy, muy hermosos, como el loto floreciendo. Very nice, beautiful. This. Unos ojos muy Eh. hermosos. This is our Shastra explain who is Bhagavan. The conditioned soul, they don't know. They are saying everybody become Bhagavan. Ajá, así es como la Shastra explica. In quién es partially Bhagavan. saying everybody is Narayan, Namo Narayan. Así es como la Shastra explica quién es Bhagavan. Pero los impersonalistas dicen, no, todos somos No, Bhagavan. sí, sí. Y los Y materialistas. dicen Namo Narayana. Claro, Namo Narayana. Narayan, you are Narayan, my wife is Narayan, my husband is Narayan, my daughter is Narayan, my son is Narayan. In my house, how many Narayan? 4. Entonces dice, claro, mi esposa es Narayan, mi hijo es Narayan, mi hija es Narayan, etc. Entonces en mi casa, ¿cuántos Narayan existen? Solamente en mi casa. This is called impersonalism. A eso se le llama impersonalismo. In our house 4 Narayan, and then sometimes 4 Narayan and quarreling to each other. Imagínense, claro, estuvieran todos esos Narayan, ¿no es cierto? Y que empezaron a pelear entre ellos. Imagínense, Claro, es que existen 4 Narayan, claro, están esposos y pelearan todos entre ellos. Wife and husband Narayan, then fighting. Then daughters and son Narayan fighting. La esposa y esposo son Narayan peleando, el hijo y la hija son Narayan peleando. Sometimes they are saying Daridra Narayan. Narayan is very poor. Is very Poor. Pobre. pobre. Narayan es sumamente pobre, veces se dicen. dice. Claro, a veces se dice que Narayan es sumamente Are pobre. how possible Narayan will become poor? Pero ¿cómo es posible que Narayan sea pobre? You try to know. Those who are saying Daridra Narayan. Narayan is poor. That is called not perfect word. Entonces hay algunos que dicen Daritra Narayan, que Narayan es muy pobre, pero eso no es una frase perfecta. Who is the wife of Narayan? ¿Quién es la esposa de Narayan? Do you know? Lakshmi. All the good fortune coming from Lakshmi Devi. Toda la buena fortuna viene de Lakshmi Devi. Lakshmi Devi, she is the wife of Narayan. Y Lakshmi Devi es la esposa de Narayan. So how possible Lakshmi Devi, Narayan, he will become poor? Entonces, ¿cómo es posible que Narayan sea pobre? Your wife had lot of wealth of money. So how possible you will become poor? Si su esposa, claro, es la diosa presidente, ¿no es cierto?, del dinero, en ese sentido, ¿cómo es posible que usted sea pobre? Understand? Because this is the Western brain. Because my wife account is her, not belongs to me. But Vedic culture is not. Everything belongs to yours and wife are same. Entonces, bueno, aquí puede entrar una cosa como del cerebro material, ¿no es cierto? Western. Claro, aquí en Occidente, claro. De que mi esposa, claro, puede tener una cuenta de banco muy alta, pero igual es la cuenta de mi esposa, no es mi cuenta, ¿no es cierto? Pero en otra parte, claro, es si las cosas son compartidas. En India, claro, es todo compartido, lo tuyo y lo mío se comparte. Narayan is called Lakshmipati. Entonces a Narayan se le dice Lakshmipati. And he is the husband of Lakshmi. So how possible he will be poor? Es el esposo de Lakshmi Devi, entonces ¿cómo es posible que sea pobre? Even many Panditas, they use this word. Daridra Narayan. Daridra Narayan Seva. Entonces incluso muchos pandit utilizan estas palabras, ¿no es cierto? Daridra is, They are saying there are poor people, means that Narayan is coming in the form of poor people, so we can serve Buddha Narayan Seva. Entonces ellos dicen que a través de la gente pobre que existe ahí es que viene Narayan, entonces hacen servicio para la gente pobre. And he is rich. He is rich and poor person and Narayan, they are poor. Entonces, claro, si él es rico, ¿no es cierto? Y la persona entonces pobre es Narayan. That means they want to say the rich Narayan serving to poor Narayan. Entonces ellos lo que quieren decir es que el Narayan adinerado, rico, ¿no es cierto?, está sirviendo al Narayan pobre. Many words that is called not perfect way. Muchas palabras se dicen, pero no son palabras perfectas. So now, actually, I also discuss these things. Which Bhagavan and his 32
bodily symptoms. How Entonces- is called he is Bhagavan. Entonces, claro, estoy discutiendo estas cosas, ¿no es cierto?, acerca de quién es Bhagavan. Bhagavan posee estos 32 características físicas, 32 síntomas corporales. So Chaitanya Mahaprabhu is Bhagavan because he has 32 bodily symptoms. He is Bhagavan. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu es Bhagavan porque posee estos 32 síntomas de su cuerpo. So here Ramananda also saying in this way, Akriti prakriti tamari saralapchan jivena samavei aprakita gun. These types of and transcendental qualities not in the body of human being. Entonces Roy Ramanande cita ese verso, ¿no es cierto?, dando a entender que estos 32 síntomas trascendentales no están presentes en el cuerpo de la gente mundana. Then Ramananda told, and Prabhu kahe tumi mahabhagavatam tamar darsane savar drabba hilaman अन्य की कथा ami mayavadi sannasi ami tomar sparsi Krishna preme vasi. Then Chaitanya Mahaprabhu very humble told Ramananda, no, I am not Bhagavan. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu muy humildemente le dijo a Roy Ramanande, no, yo no soy Bhagavan. This is humility of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Así es la humildad del señor Chaitanya Mahaprabhu. Sometimes we cannot understand the humility, daina of Vaishnava. Muchas veces nosotros no somos capaces de entender la humildad, por ejemplo, la de los Vaishnavas. And that time we commit offense also. Y por eso nosotros cometemos ofensas. Understand? Sometimes we cannot understand the humility of Vaishnava. Muchas veces nosotros no podemos entender la verdadera humildad de los Vaishnavas. You understand this thing? No entiendan estas cosas. Which Vaishnava will not say, will be never say, I am Vaishnava. One day I told this story Katha. Aquel que es un Vaishnava nunca va a decir, yo soy un Vaishnava. Yo ya había dicho este kata. These two are. But those who are completely stupid and what is called less intelligent, durbuddhi, they are thinking, oh, he is saying not Vaishnava. So true, he is not Vaishnava. ¿Me dice ahí? Dice que no es Vaishnava, entonces quiere decir que no es Vaishnava. Entonces la persona estúpida y menos inteligente, al escuchar esto, no, yo no soy Vaishnava, él en verdad piensa, entonces no es Vaishnava. So sometimes Vaishnava should not to express his humility in front of the completely innocent people. Otherwise they will be commit offense. Entonces muchas veces los Vaishnavas no expresan su humildad completa delante de la gente que es más sencilla, ¿no es cierto? Porque si no pueden llegar a cometer ofensas. Okay, if I say, oh, no, I don't want to eat. Oh, no, Maharaj, I don't want to eat, so no need to feed to him. And inside you did very nice festival eating and sleeping. Entonces, por ejemplo, claro, un Vaishnava puede decir, no, yo no quiero comer. Y la otra persona va a decir, entonces Maharaj no quiere comer. Entonces no hay necesidad de cocinar nada, ¿verdad? Y hacen fiesta. Claro, y hacen una tremenda fiesta y festín y todo. Y no le dan comida, no alimentan al Vaishnava. So, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he then met with Rai Ramananda, and Chaitanya Mahaprabhu is sannyasi. For this regard, he was staying in the house of one Vaishnava Brahman house. Entonces, bueno, el señor Chaitanya Mahaprabhu, en el momento en que se encuentra con Rai Ramanande, como era un sannyasi, ¿no es cierto?, se estaba quedando en la casa de un brahmana. And then evening time, Rai Ramananda, he came his house and he met with Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, al momento de llegar la tarde, ¿no es cierto?, Rai Ramanande fue a esta casa, ¿no es cierto?, y se pudo encontrar con el señor Chaitanya Mahaprabhu. Then Chaitanya Mahaprabhu start to Harikatha with Rai Ramananda.
Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu comenzó su Harikatha con Rai Ramananda. Harikatha means conversation to each other. Harikatha significa una conversación. As like Sukadeva Goswami Pad and Parikshit Maharaj. Como la de Sukadeva Goswami Padre y Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj asked some question, then Sukadeva Goswami Pad, he gave an answer. Parikshit Maharaj entonces realizaba preguntas y Sukadeva Goswami Pad respondía. That is called Suk Parikshit Sangvad. Srimad Bhagavat is called Suk Parikshit Sangvad. A eso se le llama Suk Parikshit Sambar, ¿no es cierto? Del Srimad Bhagavatam. Sangvad means conversation. The conversation between Sukadeva Goswami Pad and Parikshit Maharaj. Samvad, ¿qué significa? Conversación. Entonces es la conversación entre Sukadeva Goswami Pad y Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj, very humble, asked this question. If anybody about to die and laying on the bed of death, so what will you do? Entonces, Parikshit Maharaj realizaba muy humilde estas preguntas, ¿no es cierto? Si alguien estuviera en su lecho de muerte a punto de morir, ¿qué es lo que haría? He passing, stooling, and cannot wake up, nothing, this thing. And that time what will do? He cannot give charity, donation, or cannot do yoga, tapasya, nothing. So, entonces, what will he do? Entonces, si no fueran capaces de hacer ninguna de las actividades que hacen generalmente y solamente podrían hacer passing stool, defecar, orinar y hacer ese tipo de cosas, y no pudieran hacer, por ejemplo, tapasya, yoga, jnana, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que harían? The Srimad Bhagavatam, Parikshit Maharaj, he asked this question to Sukadeva Goswami Pad. Entonces, en el Srimad Bhagavatam, Parikshit Maharaj le pregunta estas cosas a Sukadeva Goswami Pad. Etadan vidmananam ichchatam akuto bhayam jaginang api nirnitam harir namanu kirtanam. Sukadeva Goswami Pad gave answer this. Etadan vidmananam ichchatam akuto bhayam jaginang api nirnitam harir namanu kirtanam. Nam Sankirtan and Harikatha listening. If anybody laying on the bed of death, that time he can chant holy names, or he can listen Hari names or Harikatha. Entonces Sukadeva Goswami dice Harikatha y Harinam Sankirtan, ¿no es cierto? Si alguien estuviera postrado en el lecho de muerte a punto de morir, lo que puede hacer es cantar los santos nombres y también escuchar Harikatha. If anybody very sick, cannot move his body, so what will do? Si estuviera muy enfermo y no pudiera moverse, You sit in front of him and chant Hari names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Recite enfrente de él el Mahamantra. This Mahamantra will enter in his ears or not? Because this is vibration, transcendental vibration, enter in his ears. Este Mahamantra va a entrar por el oído, ¿no es cierto? Porque es una vibración trascendental, entonces entrará por el oído. Maybe he cannot chant, but he can listen. Quizás no pueda cantar, pero va a escuchar. If anybody laying on the bed of death, si alguien está postrado en el lecho de so muerte, if you chant holy names, he can listen. si usted canta los santos nombres, esa persona va a poder escuchar. Even though he cannot listen, no harm. Because vibration, transcendental vibration automatically go enter in his ears and coming in his heart. Incluso a pesar de que esa persona no pueda escuchar, igualmente la vibración, como es una vibración trascendental, va a ingresar por el oído y va a llegar al corazón de la persona. You understand or not? Harikatha, you understand or not? No harm. But you sit in front of sadhu and guru, and you also get benefit. Incluso si usted escucha Harikatha, pero puede que no entienda nada, entienda algunas cosas o no entienda nada, si usted se sienta delante del sadhu y escucha Harikatha, usted igual va a recibir un beneficio. Because this vibration, transcendental vibration, Harikatha means that transcendental vibration automatically enter in your ears and coming in your heart. Porque el Harikatha es una vibración trascendental, eso es una vibración trascendental. Entonces automáticamente va a entrar por el oído y va a ir al corazón.
If anybody would so just to so Sukdev, Parikshit Maharaj, when he asked this question, if anybody laying on the bed of death, he cannot listen, he cannot speak, so what will do? Eta nirviddhamana michatam apatubham yoginanga vininitam harir namanu kirtan, nam sankirtan. Entonces, Parikshit Maharaj le hacía esa pregunta a Sukadeva Goswami Pad. Si alguien está postrado en el lecho de muerte y no puede escuchar, no puede hablar, ¿qué es lo que se debe hacer? Harinam Sankirtan. Nam sankirtan. Sometimes he give a very nice, beautiful, saying one very nice, beautiful story. How is powerful the Bhagavad Katha, Kathamritam. Entonces, bueno, algunas veces se puede dar unas historias muy bellas acerca de lo poderoso que es el Bhagavad Gita. Once, one thief, pickpocket. Un carterista, entonces había una vez un ladrón, un carterista, así como un lanza. Yes, sir. He was running and here and there how to steal the money, the people. Andaba constantemente corriendo de aquí para allá, tratando de ver cómo robar. Pickpocketers, you heard that many people gathering, and then he entered in that place and he searching his money bag, his pocket, and take. Entonces, bueno, cuando se reúnen mucha gente, esta persona se mete entre medio y está tratando de meter las manos en los bolsillos de las personas. This is the nature of pickpocket. As the many people, 10 people will gather, then he will be also and enter in that place, and very close to you, and taking money in your pocket. Esa es la naturaleza de estos carteristas, ¿no es cierto? Cuando hay mucha gente reunida, se meten entre medio y empiezan a tratar de sacar cosas del bolsillo, ¿no es cierto? So one day, that pickpocketer, he was running and here and there, but that day, he could not steal money from anyone. Entonces, bueno, hubo un día en que esta persona estaba moviéndose de aquí para allá, ¿no es cierto? Pero no había podido robar nada durante todo el día. Then he came one place, many people gathering, about 1,000 people, and gathering in there. Hasta que llegó un momento en que se encontró con una gran multitud, así como miles de personas que estaban reunidas ahí. Then he thinking, oh, there are many people gathering. So anyhow, I will collect money, stealing money from these people. Entonces dijo, hay mucha gente reunida ahí, entonces de alguna manera voy a poder robarme algo. So he came that place. Actually, that place, one speaker, he was speaking and about Srimad Bhagavatam, that is called Bhagavad Katha, Bhagavad Katha. Entonces, bueno, lo que en verdad estaba ocurriendo y porque estaba reunida la gente es que había alguien hablando Bhagavad Gita y la gente estaba reunida escuchando. Then all the listeners, audience, and attentively listen Bhagavad Katha. Entonces toda la audiencia estaba muy atentamente escuchando el Bhagavad Gita. And that time he is very happy. Y en ese momento estaba muy feliz. Oh, yeah, that 1,000 people, they are listening Hari Katha. They are not giving attention their purse or their valuable things. Entonces esta persona dijo, está toda la gente muy feliz escuchando este Bhagavad Gita, entonces no van a estar prestando atención, ¿no es cierto?, a sus pertenencias. So he came in that place and searching here and there, many people, their valuable things are there. Entonces se metió en este lugar y empezó a buscar de aquí para allá a ver qué cosas podía encontrar de la gente. So thinking this is not more valuable, this is not valuable. Entonces empezó a mirar y decía, no, esto no tiene mucho valor, esto tampoco tiene mucho valor, esto tampoco. Then he very close to come to the speaker, who is giving Bhagavad Katha. Y en un momento, moviéndose de aquí para allá, llegó muy cerca de la persona que estaba hablando el Bhagavad Gita. He came very close. And then he said, oh, many people giving donation on the Bhagavad Katha. Entonces se dio cuenta cuando llegó hasta adelante, ¿no es cierto?, que había mucha gente dando donaciones para este Bhagavad Gita. So he is thinking, when all people will go away, then I will also choke the throat of the speaker, then I will take all his money. Entonces pensó que una vez que se vaya toda la gente, voy a ahorcar simplemente a la persona que está haciendo el Bhagavad Gita y le voy a robar el dinero. Understand? So for this regard, he very close to sitting in front of the speaker. Entonces llegó a sentarse muy cerca, lo más cerca posible de la persona que estaba hablando. And his aim and object, how to get there the money.
con el objetivo principal de cómo poder robarse el dinero. But he's thinking, if I take money now, then all the audience, they will be bitterly beat me. So when Harikatha finish, everyone will go, then speaker will be alone, then I will chop his throat and take his money. Simple. Entonces pensaba, bueno, si me robo el dinero ahora, se me va a venir toda la gente encima y me van a golpear, ¿no es cierto? Entonces voy a tener que esperar a que se acabe el Bhagavad Gita y después ahorco a la persona, ¿no es cierto? Y me robo el dinero. Understand? If the Indian Bhagavad Katha, Bhagavad Sapta Katha, after Bhagavad Gita, in the beginning, many people are giving that donation, 5 rupees, 10 rupees, 100 rupees, 50, they are giving. Entonces, This is the Indian and culture custom. entonces, según la costumbre india, ¿no es cierto? En India, cuando hay un Bhagavad Gita, ¿no es cierto? Un Bhagavad Gita, viene la gente y da sus donaciones y va poniendo las donaciones ahí adelante. Understand this? But Western culture different, nothing. And even 7 days Bhagavad Gita, no one can come. Entonces dice que acá en Occidente la cosa es diferente. Él puede estar dando un Bhagavad Gita durante 7 días seguidos y no aparece ninguna donación. Even, No, de ninguna manera. even if anybody gives some fruits, they also take. Incluso si alguien da alguna fruta también se la puede llevar. This is true or wrong? I have many experience. Sometimes Yo tengo mucha experiencia en esto, lo he experimentado muchas veces. Huh? The fruits, what? If anybody will give donation the fruits, even they will say, Maharaj, give me then speaker completely what? Entonces, Empty hand return back. Dice que, claro, que ha pasado, claro, que incluso alguien si da donaciones de fruta después de un rato, oh, Maharaj, la fruta. But India, if you do Bhagavad Katha, and lot of fruits, money and clothes, everything will come. You cannot imagine donation. Pero si en India usted da un Bhagavad Gita, ¿no es cierto? Hay siempre mucha fruta, ¿no es cierto? Dinero, donaciones, etc. If you go India, when they are giving Bhagavad Gita, lot of fruits, lot of clothes and everything. Si usted va a India durante un Bhagavad Gita, va a ver que hay mucha fruta, ropas incluso, hay de todo, ¿no es cierto? Hay donaciones. So now coming, that thief is coming very close to the speaker. And he's thinking, okay, when everyone will go and all the audience go, then I will take all his money. Entonces, volviendo al tema, ¿no es cierto? El ladrón se sentó muy adelante, muy cerca de la persona, ¿no es cierto? Y pensó en esperar a que se acabara todo, robarle el dinero y matarlo. But speaker, he's thinking, today is very nice audience coming, give attentive my Harikatha. ¿Qué es lo que estaba pensando? Entonces la persona que estaba hablando del Bhagavad Gita, oh, hay mucha gente muy interesada y que se acerca mucho a escuchar el Bhagavad Gita. Actually, this new audience, what is the aim of it? How to take the money? But speaker is thinking, oh, very nice. Today is very nice. Audience coming, attempt to listen my Harikatha. Entonces, claro, ¿cuál era la intención de la persona? Ir y robarse el dinero. Pero la persona que estaba hablando del Bhagavad Gita decía, oh, qué buena audiencia que ha llegado ahora, ¿no es cierto? Viene a sentarse acá muy atentamente, muy cerca, a escuchar muy atentamente. Then speaker is thinking, oh, I have to speak high level more katha. Entonces la persona que estaba hablando dijo, oh, hay que hablar un kata un poco más elevado. Because speaker will be speak high level katha according to the audience. Audience how much? Giving attention to listen Harikatha. Porque la persona que habla, ¿no es cierto? El Bhagavad Gita, ¿no es cierto? Va hablando, el Bhagavad Gita va hablando su kata dependiendo del interés y qué tan atento está la audiencia. If audience have no interest to listen Harikatha and sleeping. Maharaj. ¿Qué pasa si la audiencia entonces no está muy atenta y están durmiendo y de repente, Maharaj? Or some also going back, leaning and sitting, leaning against the wall. O qué pasa, por ejemplo, si algunos también se van para atrás, ¿no es cierto? Se apoyan a la pared y empiezan. Then, Indian Bhagavad Sapta 3 hours. Bhagavad Katha and 3 hours. Understand? So, back and he is sleeping 3 hours very nicely. Entonces, en India, claro, el Bhagavad Gita por día, el kata dura 3 horas seguidas. Entonces, dice Maharaj Gurudev que la gente va hacia atrás, ¿no es cierto? Se apoya y duerme muy bien, muy cómodamente durante 3 horas seguidas. When speaker speaking, Jai Jai Sri Radhe,
his katha finished, and that time he wake up. Entonces cuando se termina el katá y se dice ya, la gente, ay, despierta, oh, qué buen katá. And that time he's saying, Maharaj, today is very sweet Harikatha. Y le dicen, Maharaj, qué katá más dulce que Dios. I completely absorbed in trance. Está absorto en un trance totalmente. Your sweet Harikatha. For this regard, I completely Su harikatá era muy dulce y debido a eso que yo estaba completamente absorto. understand. Actually, my sleep is very good, sound sleep. That is. Maharaj every day will come. 7 days, no, Maharaj, you speak Harikatha. 1 month. So 1 month I can come and my trance and sleep very nice. Entonces, claro, yo estaba durmiendo muy cómodamente, pero le dicen a Maharaj, Maharaj, 7 días de katá, haga un katá de 1 mes completo y yo voy a venir durante todo el mes a dormir acá. Understand? Because I am saying, because speaker will be speak a high level katha according to the attention of the audience. Entonces, volviendo a lo que decía, la persona que da el katá, ¿no es cierto?, va a dar un katá más elevado dependiendo del interés y la atención de la audiencia. So now speaker is thinking, oh, this is a new audience, and if we attempt to listen my katha, so I have to speak more sweet Hari Katha, glorify about Krishna. Entonces la persona que estaba hablando dijo, oh, está llegando audiencia nueva, está muy muy atenta y muy interesada, así que tengo que hablar un katá un poco más elevado. New audience, what is looking? Looking the eye to eyes to the speaker, and sometimes looking the money in there. How much money people are giving donation. Entonces, claro, la audiencia siempre cuando llega, ¿no es cierto?, trata de entablar como contacto visual, ¿no es cierto?, con la persona que habla. Esa persona en particular. Claro, esa persona en particular. But speaker is not looking his money or anything. Speaker thinking, oh, this audience, new audience, very nice, attentively listen my katha. So I have to more glorify about Krishna's beauty, Krishna's opulence, Oisarjo. Entonces, pero la persona que habla no está pendiente de las donaciones, ¿no es cierto? Está pendiente, ¿no es cierto?, de hablar un katá muy dulce, ¿no es cierto?, acerca de la belleza de Krishna, acerca de las opulencias de Krishna. Then speaker very nicely glorified about Krishna, beautiful form. Entonces el hablador, ¿no es cierto?, el orador estaba hablando muy dulcemente acerca de la bella forma de Krishna. Varaha Piran Natabrabobu Karna Karnikaram Vipratavasu Karnakavisang Vajantam Randhanu Venu Radhar Sudhaya Purana Gopavindai Vindaranam Vindaram Sapadharmanam Pravi Satakite Kirte Kasturi Tilakang Lalata Pratale Vakastale Kustavang Nasagre Varamuktikam Kratali Venu Kare Kankanam Sarvangi Hari Chandana Sulitang Kante Chamuktavali Gopho Stri Pariveshtito Vijate Gopala Chudamani. This is the glorification, very nice, beautiful form of Krishna. Esa es la glorificación acerca de la muy bella forma de Krishna. How is beautiful Krishna? Kasturi Tilakam Lalada Patali. Very nice, beautiful tilak on his forehead, and that tilak with the Kasturi, the musk of the deer. De Kausturi. Almíscar. ¿Ah? Almíscar. La tilak es de almíscar, musk. Musk. Of deer. Viene de venado. Almizcle de venado. Almizcle de venado, claro. Entonces, Kasturi Tilakam Lalada. Vakastale Kostubham. And Krishna's chest and covered with very nice, beautiful Kostubh money, very precious jewels. Entonces el pecho, bueno, la frente de Krishna estaba cubierta, ¿no es cierto?, con su tilaka, ¿no es cierto?, hecha de almizcle de venado. El pecho de Krishna está cubierto, ¿no es cierto?, con un entramado hecho, claro, con un entramado hecho de joyas preciosas. Kostubh money, you cannot imagine, and 1,000 times valuable than the what is called England, Indian, that what is called one kinds of gems. What is called? British government took from India to London. What is called? Diamond. Emerald? No.
one kind of very valuable diamond. I'll tell you name, just I forget. Ajá. Dice entonces que Krishna tiene también esta joya. No, que Kostomani es centenas de veces más valiosa que esa joya que el gobierno inglés Bueno, tiene. claro, entonces las chintamani, las joyas con las que está hecha este traje de Krishna, ¿no es cierto? Son mucho más valiosas que la joya que los ingleses se robaron desde India. Understand? So, Kosturi Lalata Patale Kostubang Nasagre Muktikam and very nice, beautiful nose ring. With Krishna. Very nice, beautiful and very valuable also. Y también tiene un aro en la nariz, ¿no es cierto? Que es muy hermoso y también muy valioso. Understand? More than the very powerful pearls. Mucho más poderoso que los... Perlas. Que las, Pearls. que las perlas. Yeah, pearls. Saying this way, Lalati Kostubang Lalati Patala Kostubang Nasagre Barum Karatore Benu. And also very nice and valuable, also bangles in his hand. Y también tiene unos brazaletes también en sus manos, ¿no es cierto? Muy sumamente valiosos. And he keeps the flute in his hand. Y mantiene su flauta en la mano también. And when heard this glories of Krishna, and that time thief, and people's eyes become very big. Y cuando empezó a escuchar entonces estas glorias de Krishna, los ojos del ladrón se abrieron y se pusieron muy Then he's grandes. thinking, oh, this, how much donation he got this? Nothing. Entonces empezó a pensar, toda esta gran cantidad de donaciones, esto no es nada. It is better I can catch that person and steal all his because of valuable things from him. Entonces, lo mejor que puedo hacer en vez de quedarme con estas donaciones es tratar de encontrarme con esa persona de la que están hablando, ¿no es cierto? Y robarle las cosas. Because thief is thinking these things. Oh, first I'm thinking, oh, this speaker got lot of donation, I will steal. But when heard the glories about Krishna's opulence, that time I'm thinking, no, I have to steal that person. Krishna, who Entonces, has valuable things. entonces estaba pensando, claro, en un momento quise robarme las donaciones, me parecía que eran muchas, pero una vez que empecé a escuchar acerca de las glorias y la opulencia de este Krishna, ¿no es cierto? Entonces la mente de la persona cambió y dijo, ok, tengo que encontrar a esta persona para poder robarle todas sus joyas valiosas. That cost of money. You cannot imagine how much cost or value of the cost of money. Entonces ustedes no pueden imaginarse el valor, ¿no es cierto?, del traje, qué tan valioso es. How much the value of the, what is called, nose rings of Krishna. ¿Cuál puede ser el valor, el costo que tiene el How anillo much? de la nariz de Krishna? The cost, value of the Krishna's bangles. ¿Cuánto puede ser el valor, ¿no es cierto?, de los brazaletes de Krishna? And so just in his mind he's comparing. So I want to this useless money from this speaker. Entonces su mente empezó a hacer la comparación. Entonces, ¿para qué voy a querer, ¿no es cierto?, este dinero como sin mucho valor, ¿no es cierto?, del orador. So he was sitting 3 hours listen this katha. But his mind only thinking, when katha will be finished and everybody will go, then I must take address from this person. Entonces estuvo durante 3 horas escuchando el katha, ¿no es cierto? Pero mientras escuchaba el katha estaba pensando todo el rato, una vez que el katha termine, tengo que conseguir la dirección de esta persona. So then after 3 hours, then one by one all the audience, they left. Entonces después de 3 horas ya la gente, una por una, empezó a abandonar el lugar Then speaker, he was alone. y el orador estaba solo. And that thief got his throat. Hey, he told, and Krishna, who has vast of opulence, and he has cost of money, bangles, nose rings, many things. Where is he? Entonces, una vez que terminó, ¿no es cierto?, el katha fue y agarró al orador por el cuello y le dijo, ¿no es cierto?, ¿dónde está ese Krishna que tiene esos trajes valiosos, todas las joyas valiosas? You must give his address to me. Tú debes darme su dirección. Don't give wrong address. Y And cut his throat. Tell. entonces lo tenía agarrado del cuello y le dice, tienes que darme bien la dirección, no me des una dirección equivocada.
Then speaker, I will tell. Entonces el orador le decía asustado, yo te voy a decir. Hey, it is better you take all my money. No, I will not take one. Your money is useless. Entonces el orador le decía, llévate mi dinero. Le decía, y el orador le decía, no, yo no quiero ese dinero. Understand? You got donation, maybe how much? Maybe 5,000, 10,000. Claro, porque este tiene una donación, pero ¿cuánto puede Eh. ser? ¿5,000, 10,000? What you told about Krishna, all his ornaments, maybe millions. Pero usted habló acerca de este Krishna, cuya ropa puede valer miles de millones y millones. And I want to catch him and take all things from him. Quiero atraparlo y poder robarle todas sus cosas. You give me his perfect address. Deme su dirección correcta. And that time speaker, okay, I will tell. Entonces el orador le dice, yo te voy a decir que te voy a decir. Still of course it. And also take one sword, tell, quick, as I cut your head. Y lo tenía firmado, ¿no es cierto? Y tenía una espada en la mano. Le decía, dímelo, si no te voy a cortar la cabeza. Then speaker, okay, I will tell. Entonces le decía, sí, yo no te voy a decir, ok. And that time speaker told, listen, he lives in Vrindavan. Entonces el orador le dice, escucha, mira, él vive en Brindavan. And his father's name, Nanda Maharaj. El nombre de su padre es Nanda His Maharaj. mother name, Jasoda. Y el de su madre es Yashoda. He's herding the cows with his friends. Y él sale a pastorear las vacas con sus And amigos. every day, early in the morning, after breakfast, maybe 9 o'clock, he used to go herding the cows with his friends. Todos los días, después del desayuno, algo así como a las 9 de la mañana, él sale con sus amigos a sacar a pasear a las vacas. Understand? That time thinking, okay, I will go Vrindavan. But you tell, if I not find you with the wrong address, again I will come back. Look, this sword. Entonces el ladrón le dice, ok, voy a ir a Brindavan, pero si me diste la dirección equivocada, yo voy a volver aquí y le dice cuál es la... Then he thinking, maybe I will forget his address. Entonces estaba pensando, quizás yo puedo olvidar la dirección. Thief is thinking, maybe I will forget his address. Entonces el ladrón estaba pensando, quizás yo puedo olvidar la dirección. So he's just again and again reminding these names, address. Entonces se fue recordando una y otra vez los nombres, la dirección, todo. He lives in Vrindavan, Vive en Brindavan, Nandagaon, Nandagan, Nanda Maharaj, his father's name Nanda Maharaj, his mother name Jasoda, and his name is Krishna. el nombre de su padre es Nanda Maharaj, el de su madre es Yashoda y su nombre es Krishna. So whole on the way and all whole on the way he was chanting this mantra. Entonces durante todo el camino Vrindavan, Nandagaon, Nanda Maharaj, Jasoda, Krishna. entonces durante todo el viaje hacia Brindavan se fue repitiendo esto como si fuera un mantra. Nandagan, Nanda Maharaj, Krishna y eso demás. And walking. Then he came in Mathura. Entonces caminando, llegó a Mathura. Then when he came Mathura, it's a big river, huge river. That is called Yamuna River. Entonces cuando llegó a Mathura había este gran río que es el río Yamuna. He asked the people, where is the Vrindavan? Then people know this is Mathura, Vrindavan, other side of the Yamuna. Entonces le empezó a preguntar a la gente, ¿dónde está Brindavan? Y la gente le respondía, esto es Mathura. Brindavan se queda al otro lado del río. Then thinking, oh my God, how to cross Yamuna? Entonces empezó a pensar, ¿cómo cruzo el Yamuna? How will cross Yamuna? ¿Cómo poder cruzar el Yamuna? Then he think, oh my God, how will go Vrindavan? Entonces empezó a pensar, oh Dios mío, ¿cómo voy a llegar a Brindavan? How will catch Krishna? ¿Cómo voy a atrapar a este Krishna? Now about 8 o'clock, but he told 9 o'clock he used to come to herding the cows. So just 1 hour. Entonces, How will cross Yamuna? entonces dijo, ahora son las 8 en punto, dijo, y yo escuché lo que me dijeron es que salía a las 9 en punto. So much is anxious and anxiety in his mind and thinking how will go and meet with Krishna. Entonces llegó mucha ansiedad a su mente pensando, ¿cómo voy a ir a encontrarme con este Krishna? Ya falta 1 hora para que salga a pastorear las vacas con sus amigos. Because thief is thinking Krishna is an ordinary person. He is not thinking Krishna is Bhagavan. Porque esta persona seguía pensando que Krishna era una persona ordinaria, no pensaba que Krishna era Bhagavan. So always is thinking Krishna, 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 Nandagaon, Nandagaon, understand? Jasoda, Nanda, Krishna, Krishna, Krishna.
Entonces pensaba todo el rato constantemente ¿Eh? en eso, Krishna, 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 Nanda. In this way, and rest 30 minutes already passed. Then he go, my God, how to catch Krishna? Y se By dio 8:30, 9 o'clock, Krishna will go to herding the cow. Entonces ya había pasado media hora en esto que estaba pensando Krishna, Krishna, Krishna. Dijo, falta media hora para que Krishna pase con sus amigos pastoreando las vacas. Then his mind, more and more, time is going, then his mind will start. Oh, how will cross Yamuna? Entonces más y más su mente se ponía ansiosa. ¿Cómo voy a cruzar el Yamuna? And that day, Yamuna is full of water, big waves and strong current. Oh, He yes. cannot cross the Yamuna. And Entonces en ese momento el Yamuna era un río bastante grande, ¿no es cierto? Con muchas olas y no se podía cruzar el Yamuna. and also there are no any boat in Yamuna. No habían botes en el Yamuna. So how will cross? ¿Cómo puedo cruzar? Decía. Just 15 minutes rest. 8:45. Entonces ya faltaban 15 minutos, son las 8:45. And he cannot survive himself. He cannot survive himself. Survive. Yes, estaba muy... Ah, claro, entonces no, como que no iba a poder sobrevivir. No, estaba muy... Estaba muy agitado, estaba muy ansioso. He says, then you think, what to do? They loudly, Krishna, 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 Krishna. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces empezó a decir en voz alta después, ya, Krishna, Krishna, Krishna. Then Krishna is thinking, oh, my devotee is calling loudly. Y Krishna pensó, oh, mi devoto me está llamando. Then Krishna came. This guy is one boatman. He also brought one boat. Entonces llegó Krishna, apareció Krishna disfrazado ¿Eh? de un barquero. And that time thief very girly, hey boatman, come. Entonces, muy ansioso, el ladrón dijo, barquero, ¿Eh? ven para acá. Still boat is little bit far. He jumped into the water and coming on the boat. Entonces, aún cuando el bote todavía se encontraba lejos, se metió al agua Because y he empezó a nadar hacia el completely bote. blind. He cannot survive himself. Entonces ya estaba completamente enceguecido, así no voy a poder, así que estaba con la mente perturbada. That means he's so much eagerness. Anyhow, I have to cross Yamuna and go to Vrindavan. Entonces estaba muy ansioso de alguna manera poder cruzar el Yamuna y llegar a Vrindavan. Then he came inside the boat. Entonces logró llegar hasta el bote y se subió. Then Krishna, that boatman, he asked, give boat fare. Entonces Krishna, como barquero, le dice, ok, pague. Boat fare, then that thief is, I have no money. Pero la persona le dijo, no tengo dinero. The boatman, Krishna told, I cannot cross to you. Entonces el barquero le dijo, no voy a poder cruzarlo. No. I have to go, Vrindavan. I have one, what is mine? Appointment, someone. 9 o'clock now, rest 5 minutes, please. No, le decía, yo tengo que llegar a Vrindavan. De hecho, tengo una cita con alguien a las 9 en punto. Tengo que llegar para allá, por favor. And Krishna told, how possible, without giving the boat fare, how possible cross to you? Entonces, ¿cómo es posible que si usted no ha pagado el pasaje, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que yo lo cruce? Krishna told, this is my duty. Crossing to Yamuna, this side to this side. And today nobody is coming. Today you are the first person. You are the first person, means you are my first passenger. Or if your first passenger will not give money, so who will give money? This is inauspicious. Entonces Krishna le dice, este es mi trabajo y yo me dedico a esto, así me gano la vida. Y hasta ahora, en todo el día, no ha venido nadie. Y la primera persona que llega, que es usted, no quiere pagarme. Entonces, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Esto es muy poco auspicioso, le dice. And if you go to the market, if you have no money, maybe seller will give some donation to you. When at the end of the market, then we give donation, then you can collect. Entonces, But in the beginning you will go, that they will become very angry. Entonces, por ejemplo, si usted va a la feria, ¿no es cierto? Y le pide alguna donación a los puestos de la feria, ¿no es cierto? Lo tiene que hacer al final, cuando la feria se está cerrando. Porque si usted va cuando los puestos recién están instalándose, la gente incluso se puede enojar con usted, si llega a pedirle cosas. When I was staying in the Sampalu, in our temple, understand? First I established the temple in Sampalu, Sundarananda's house, Radha Govinda temple. I was staying 2-3 months, 2 months I'm staying there. So every Saturday or Sunday and down road and big market, huge market.
when we were going end of the market, and about 3 o'clock, and that time they also giving lot of donation, and everything, and sabji, everything they are giving, and they are very humble. They are saying, well, no need to come here. After 3 o'clock, we'll give and to bring your temple. They are giving, and that time lot of sabji, and 7 days you cannot finish. Entonces, bueno, Gurudev explica que para la apertura del templo de Sao Paulo, No para virtudes. no, templo para el abierto. templo de Sao Paulo, el templo Radha Govinda, Sí. ajá. Entonces cruzando la calle estaba en una calle, se ponía una feria, ¿no es cierto? Sí, en la misma calle. Ahí en la calle. Entonces, claro, dice que a las 3 de la tarde, a las 3, iban y pedían las donaciones, ¿verdad? Y que les daban mucha cantidad de donaciones y eran tan amables las personas, ¿no es cierto? Que incluso le dicen, no es necesario que venga a buscarla, nosotros le podemos llevar las cosas hacia el templo. Y dice que en un momento le dan tantas cosas que incluso en 7 días no se iban a poder comer todo eso. Y se quedó las 2 meses. Ah, claro, y se estuvo quedando 2 meses. Sí. Huh? 2 months you said you stayed. Yeah. 2 months staying there. Ah. Before I was staying in here, many months. 2 months I'm staying, 1 month, 2 months staying in. Because that time I was not traveling whole Brazil. Mostly I was staying in São Paulo, Rio, São Paulo. Ah. Eh? Porque en ese momento, claro, no viajaba tanto por Brasil, se quedaba básicamente en San Pablo Río, entonces se quedaba mucho tiempo en un solo lugar. So now coming in this way, why I'm saying it? Because in the beginning, and if you go to the person selling, then you can become very angry. If you give donation, they will become very angry. Right? Go. You come end of the market and finish, that time they will give. They're very happy, take this. Ajá. So in the same way Krishna is saying, today is my, you are my first passenger. So how can I feel to cross Jaguna? Entonces, bueno, retomando un poco, dice Gurudev, si uno va al mercado, ¿no es cierto? Cuando están abriendo el mercado y pide donaciones, la gente se va a enojar con uno, se va a molestar con uno. Pero si uno va al final, ¿no es cierto? La gente le va a dar cosas. Y Krishna le dice lo mismo al viajero. Usted es mi primer pasajero hoy día. ¿Cómo es posible que yo lo cruce sin siquiera pagarme? But this takes so much eagerness coming in his mind. I have to catch that boy, Krishna, and who has full of opulence. I have to catch. So for this regard, he hold the feet of Krishna and boatman. I have no money, please, and you cross me. Entonces ya se había presentado un anhelo muy profundo en la mente de esta persona. Decía, yo tengo que ir y agarrar a este muchacho, ¿no es cierto? Y debido a eso es que empezó a agarrar los pies de Krishna, disfrazado de barquero, y le decía, por favor, le decía, crúceme para Vrindavan. Because today I have no money, maybe, and when I return back, then I give money to you. Porque hoy día no tengo dinero, pero cuando cruce de vuelta más adelante, yo le puedo dar dinero. Because he's thinking, I will steal money from Krishna, and that money give to you, your boatman. Claro, porque estaba pensando, But he cruzo, does not robo. know, he's the same person. Entonces estaba pensando que, claro, yo cruzo, le robo el dinero a Krishna y a la vuelta le pago al barquero. But Krishna is very tricky. No, because you are my first passenger. So how possible I will cross you and without money? Entonces Krishna le decía, no, usted es mi primer pasajero, ¿cómo voy a hacer eso de cruzarlo sin siquiera pagar? And that time that thief start to cry. Please. Because now only 2 minutes left. Y en ese momento el ladrón se puso a llorar. Por favor, me faltan 2 minutos, decía. Then Krishna noticed, when a boatman he noticed, how is eagerness to cross Jaguna, come to Vrindavan and meet. Entonces Krishna se dio cuenta el tremendo anhelo que tenía esta persona por cruzar el Yamuna, llegar a Vrindavan y encontrarse con él. Then Krishna told, that boatman told, okay, you have no money, but in Vrindavan, no one chanting Krishna Nam. You chant Radhana. This is my boat fare. Entonces le dice, ok, no tiene dinero, pero yo lo voy a cruzar, pero en Vrindavan usted no debe cantar Krishna Nam, sino que lo que debe hacer es cantar Radha Nam. Because he always chanting, I have to meet with Krishna. So Krishna is thinking, he's chanting my names, but he's chanting not the names of Srimati Radhika, how possible crossing.
Entonces, claro, porque se dio cuenta que el ladrón decía Krishna, 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 pero le dice, claro, si yo le cruzo usted el impuesto o el pasaje que tiene que pagar es cantar Radhana. That time she was okay. I chant Radha Nam. Bolo, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Sri Radhe. Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Sri Radhe. Bolo Radhe Sam, 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 Radhe Sam. Krishna bole, Krishna told, hey, you chant. Bolo Radhe Sam, Radhe Sam, Radhe Sam, Radhe Sam, Radhe Sam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam. Oh Radhe 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 Radhe. Then keep completely absorbed and chanting Radha Nam. Entonces, por el consejo de Krishna, el ladrón quedó completamente absorto cantando And Radha. that boardman very happy. Oh, now he chanting and my consort Srimati Radha. Entonces el barquero quedó muy feliz, muy contento. And- Oh, ahora está cantando los nombres de él y And consorte Srimati Krishna Radha. very quickly. What do you call? Cross Cross the river. the river as like dream. Entonces Krishna muy rápidamente lo cruzó el río, así como un sueño. And then he came and then he waiting and for Krishna. Entonces él llegó y se puso a esperar a Krishna. And now just 9 o'clock. Son las 9 en punto. Dijo. And then thief is hiding back on the tree. Entonces el ladrón se empezó a esperar así atrás de un árbol. Then Krishna remembering what the speaker, Bhagavad speaker, what is speaking, and same way, and the first and calves, then cows, then Krishna's friends, then Baladev Prabhu, then very far back, Krishna is coming. Entonces empezó a recordar lo que había dicho el orador del Bhagavad Gita, ¿no es cierto? Y empezó a ver que venían entonces ya los primeros terneros, algunas vacas, algunos muchachos, Baladev Prabhu, y por allá atrás, al fondo, venía este muchacho Krishna. And according to the same description of the speaker, and Krishna is coming. Baraha Pirana Barbaku Karna Karan Vibrata Basangon comes a vision to Malam, Randhan Veno Radha Purana Goborindai, Bindarang Sabadaramanang Pravi Sadagati Kirti. Kosturi Tilakang Lalate Patali Bakastili Kustubang Nasa Gribor Muktikang, Korotelevenu, Korotelevenu, Kore, Kore Konkanam Korotelevenu. Then he saw very nice, beautiful. Entonces él empezó a ver la forma de Krishna tal cual como está descrita en la Shastra. Qué bella. He's thinking, oh, this speaker is told. And this boy, I have to steal all his precious and valuable things from him. Entonces el ladrón pensó, es tal como el orador lo había dicho, así que voy a robar todas sus cosas preciosas. Krishna is Bhagavan, Sarvantarjami, he knows everything. Entonces Krishna es Bhagavan, él lo sabe todo. So Krishna, knowingly, is very back, alone, and all his friends, even Baladev Prabhu, and went out, and Krishna, he is alone in back. Entonces Krishna voluntariamente se quedó más atrás, permitió que Baladev Prabhu, que todos los otros muchachos se fueran más adelante y él se mantuvo como atrás, sabiendo. Then Thief is thinking, oh, very nice. He's innocent baby, he does not know I am hiding here. Entonces el ladrón dijo, muy bien, dijo, este muchacho inocente Then no sabe Thief- que estoy acá escondido. Then Thief came, hey! Where are you going? And Krishna, huh? Well, I am going to hiding. Hey! Hiding the car. Give your all ornaments to me. Entonces el ladrón le grita, hey, ¿a dónde vas? Y Krishna muy inocentemente, claro, sí. Y le dice, ok, Now- dame todos tus ornamentos. Now Krishna is acting the role as like an ordinary cover boy. Very simple. Entonces Krishna estaba actuando el papel de un niño, de un pastor muy sencillo, ¿no es cierto? Un muchacho ordinario. Understand? Krishna is like maybe 3 or 4 years old. Very small baby. Krishna tenía como unos 3 o 4 años en ese ¿Eh? momento. When thief chastises to him, then he's afraid. Entonces cuando el ladrón ¿Eh? fue y le gritó, ¿no es He doesn't cierto? put Él his se status. asustó. He don't think, oh my God, who will help to me? Entonces empezó a decir, oh, ¿quién me ayudará? Then thief just said, hey, give all the money, give all your ornaments to me. Entonces el ladrón le dice, dame todo tu dinero, dame tus ornamentos. Otherwise, I will kill you. De otra manera te voy a matar.
and put his sword, I'll kill you. Entonces sacó su espada. Te voy a matar, le decía. Huh? Understand? And that time, Krishna is like, okay, you can take what you want. Entonces Krishna en ese momento le dijo, ok, puedes tomar lo que quieras. Then they quickly took all his ornament, kostub, money and everything. Entonces le empezó a sacar todos sus ornamentos, su ropa, todas sus cosas. Eh? Then last thief is going to take the what is called ankle bells from the feet of Krishna. Entonces finalmente, al final, ya el ladrón le iba a sacar las tobilleras, ¿no es cierto?, a Krishna. And that time Krishna, no, don't take this. This is the presentation of my mother, Yashoda. Entonces Krishna le dijo, no te lleves esto, es un regalo de mi madre, Yashoda. That time thief, yes, I know your mother name is Yashoda, your father name is Nanda Maharaj. Yo ya sabía, el nombre de tu madre es Yashoda y tu padre Nanda Maharaj. But I will take everything from you. Pero igualmente te voy a quitar todo. But Krishna start to cry, no, thief, don't take my this ornaments. Which one? Ankle bell. Entonces Krishna empezó a llorar y decía, no, por favor, no te lleves mi tobillera. Because when I return back my home, then my mother will be upset. Because this is the presentation of my mother. Porque cuando regrese a mi casa, mi madre se va a enojar conmigo, porque esto es un regalo de ella. But thief told, no, I have to take everything. Pero el ladrón le dice, no, me voy a llevar todo. Otherwise you kill the soul. No te voy a llevar con el Then Krishna very humble told, no, thief, don't take me. You can take others. No cost of money or others. But don't take my this ankle bells. Y Krishna muy humildemente le dijo, no, por favor, puedes llevarte toda mi ropa, ornamentos, pero por favor no te lleves mi tobillera. But thief, he said, no, I will take. But Krishna told, no, don't take. Y estuvieron así, el ladrón le decía, yo no me lo llevo. Y Krishna, no, por favor, no te lo lleves. Then Krishna is very tricky. Okay, you can take one. Another, maybe I will tell my mother, maybe I lost my one ankle bell. Entonces But two are possible, say. Entonces Krishna, un poco tramposamente, con una trampa, va y le dice, ok, puedes llevarte una de las tobilleras, pero no las dos. Yo le puedo decir a mi madre que perdí una de las tobilleras. Because when Krishna told, when return back my home, then my mother will be say, hey, where is your ankle bell? If I say, oh, you took, then my mother will be upset. So it is better you can take one, another I can keep. Maybe I will say, oh, one ankle bell, and untied and fell down. I don't know. Entonces cuando yo regrese a casa, si mi madre ve que me quitaste las cosas, se va a molestar muchísimo. Entonces lo que le puedo decir es, lo que podemos hacer es que yo te doy una y regreso con una y le digo a mi madre que una de las tobilleras se me desató y se cayó. Then Tipi think, okay, no problem, one is enough. Entonces el ladrón le dijo, ok, bueno, con una basta, con una So suficiente. he took one ankle bells and cost money and everything and bind with his cloth. Entonces el ladrón agarró todas las cosas que le había robado a Krishna y las envolvió con su ropa. So when he was coming, then he fell down. He fell down. Ajá, el de tip. See? Entonces, claro, cuando tenía ya todas las cosas, ¿no es cierto? En un momento, él Estaba viendo. estaba viendo y cayó. Again, Krishna also crossed the Jamuna with him in that same boat. And again he come in Mathura. Entonces, bueno, nuevamente Krishna, disfrazado de barquero, agarró al ladrón, ¿no es cierto? Y lo cruzó por el Yamuna de vuelta a Mathura. Then again he returned back that same place where the Bhagavad Saptha is going on. Entonces el ladrón regresó nuevamente al lugar donde se estaba dando el Bhagavad Saptha. Then thief is thinking, Entonces, oh, actually I got all the valuable things by the help of this speaker. So I have to give something to him. entonces el ladrón empezó a pensar, yo pude obtener todas estas cosas valiosas con la ayuda del orador, entonces le tengo que dar una parte a él. Because this is my gratitude. Porque así es mi gratitud, esta es mi gratitud. He helped me. So I have to. So in this way, maybe again and again he will give very nice persons and address. Then I will take more. Entonces, muy amablemente, ¿no es cierto? Usted puede darle la dirección. No, eu penso assim, se eu demonstro mi gratitud. Mi gratitud. Entonces, sí, claro. entonces el orador va a darme otras direcciones Claro, a otras entonces, personas. si yo me muestro amable con el orador, me va a poder dar la dirección de otras personas. Pues. So he came in the same place where the speaker
he is speaking Bhagavad Gita. Entonces volvió al mismo lugar donde el orador estaba dando el Bhagavad Gita. Okay? After Bhagavad Gita, the thief, look, oh, you are very, you gave me the address, Krishna, I brought all this. Entonces fue y le dijo al orador, oh, tú me diste una buena información y aquí están las cosas de Krishna. Then he opened, he saw all the valuable things, cost of money, valuable things. Entonces, And speaker heart melted, oh, thief, your life is successful. entonces le mostró todas las cosas y estaban todas las cosas de Krishna y el orador le dijo, oh, tu vida ahora es exitosa. And then speaker and thief heart melted and remembering Krishna. Entonces el corazón del orador y del ladrón se derritieron, ¿no es cierto? Recordando a Krishna. And then Krishna also gave darshan to them. ¿Entendés? Gave darshan. Darshan. Entonces, claro, Krishna le dio su darshan a ellos. Understand? Vrindavan Bihari Lal ki. Ya. Bolo Govinda, Bolo Hari Gopala Bolo. Govinda, Bolo Hari Gopala Bolo. Oh Govinda, Bolo Hari Gopala Bolo. Govinda, Bolo Hari Gopala Bolo. Radha Mano Giridhari, Giridhari Sanam Ganu Hari. Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Govinda Bala Hari Gopala Bolo, Govinda Hari Gopala. Mero Radha Ramana Giridhari, Giridhari Sam Banu Hari. Mero Radha Ramana Giridhari, Giridhari Sam Banu Hari. Mero Radha Ramana Giridhari, Giridhari Sam Banu Hari. Mero Radha Ramana Giridhari, Giridhari Hello, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Radhe Radhe, Jai 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 Radhe, Radhe Radhe, Hello, Radhe 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 Jai 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 Radhe 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 Jai 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 Radhe Maharani ki Jai, Maharani ki Jai, Maharani ki Jai, Radha Rani 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 ki Jai, Maharani ki Jai. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Okay, now this is article. You have the article. Okay. Nice. Yeah, don't forget my mistake. I didn't know problem.